a mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, eres fiel y nunca fallas. Y me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti, me decidí por ti. Llenas de color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo tú siempre me levantas, si me pierdo tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, eres fiel y nunca fallas. Y me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti, me decidí por ti. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir. Muy buenas noches. Este es su programa Junto a la Mesa. En esta noche vamos a continuar con el estudio bíblico de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy nos corresponde el capítulo 7. Hablaremos de algunas preguntas que le hacen al apóstol Pablo sobre el matrimonio, sobre los solteros, sobre los matrimonios mixtos y aún sobre las vírgenes. Así que en esta noche tendremos un diálogo ameno con los pastores Luis Eduardo y Nidia Palacios. Así que preparémonos y en esta noche abramos el corazón para aprender de la palabra de Dios. Voy a pedirle a la pastora Nidia, ya es conocida por todos, y ella es parte del equipo pastoral de nuestra iglesia y ella nos va a guiar a la presencia del Señor con una oración. Muy buenas noches, amados hermanos, amada iglesia del Señor. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias por el tiempo que nos das para escudriñar tu palabra, para aprender, para atesorar
Señor, lo que quieres hablarnos por medio de ella. Te rogamos, Dios mío, que esta palabra sea alimento pertinente a tantos hogares, Señor, que están en dificultad, a tantas parejas, a tantas inquietudes de hombres y mujeres en este mundo actual. Gracias por tu bendita palabra, gracias por la iglesia, gracias porque todo está escrito. Gracias, Señor, porque tu palabra sigue vigente y es alimento para nuestra alma, Señor, y es pan práctico para nuestra necesidad. Te damos la honra y la gloria, Señor, y te entregamos nuestro entendimiento, nuestro corazón, y rogamos que bendigas a la iglesia en general y a todo el que escuche este programa en el lugar que sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Les recordamos que el ADN de nuestra iglesia es la educación. Es por eso que el estudio bíblico es parte de nuestra formación cristiana y hace que entendamos un poco mejor el texto bíblico. Queremos utilizar en esta noche la Biblia de estudio. Lógico que mis compañeros podrán utilizar cualquiera de las versiones que ellos hayan traído, y yo quiero iniciar con la primera lectura. Lo que vamos a hacer es ir dividiendo esta perícopa o pasaje bíblico en varias secciones que se van tocando temas relacionados, pero que responden también a las inquietudes que tenían algunos hermanos de la iglesia de Corinto, y Pablo les escribe y aclara algunas cosas. Dice en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, versículo 1: ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. Sería preferible no casarse, pero por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y tanto el esposo como la esposa deben vivir en armonía. Bueno, como parte introductoria, nos hemos preguntado tantas veces si el apóstol Pablo era soltero, había sido casado, era viudo, o cuál era su estado civil. Hace un momento estábamos dialogando aquí con los esposos Palacios, y ellos en ese diálogo que teníamos recordábamos allí en el libro de los Hechos cuando Esteban fue apedreado. Él era un testigo y era parte de aquellos que pertenecían a los ancianos o al Sanedrín judío. Nos recordaba la pastora Nidia que el plazo para un judío era de 20 años para poder casarse, porque una persona soltera no podía ser miembro del Sanedrín. Ahora bien, solamente los judíos casados que reunían los requisitos podían acceder a ser parte de este cuerpo tan importante, por lo que sacamos en conclusión de que Pablo había sido casado. Posiblemente Pablo enviudó, pero era conocedor del matrimonio, de la familia. Por ejemplo, en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, él habla del matrimonio y hace la comparación de Cristo y la iglesia, colocando al hombre y a la mujer también en esa figura tan importante, y dice a los maridos: maridos, amen a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia, que la amó, que se entregó por ella y que la santificó. Y a mí me parece que el lenguaje de Pablo es un lenguaje muy tierno, es decir, que no era un soltero amargado. Por el contrario, él tenía una alta estima y concepto
concepto del matrimonio hasta el punto que lo compara a la unión mística de Cristo con la iglesia. Ahora, para dar instrucciones y hablar de la forma como Él lo hace, no puede ser un neófito ni una persona que no haya tenido la experiencia de una vida matrimonial. Por supuesto que también nos surge la pregunta si Pablo tuvo hijos, pues que la Biblia lo menciona, no sabemos si tuvo hijos. Sí habla en algunas partes de algunos parientes de él. En el capítulo 16 de los Romanos, él habla de algunos parientes que él tenía, un sobrino. Da a entender que Pablo seguramente en su matrimonio no tuvieron hijos, y si los tuvo, pues parece que no eran relevantes en la iglesia. Ahora, vamos a iniciar, y cuando él dice paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron, dice: quiero que ustedes entiendan que es preferible no casarse por el peligro de la prostitución. Cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Pastor Luis, quiero que en esta noche usted, a su modo de haber estudiado la Biblia, ¿acaso el apóstol Pablo está privilegiando el estado de la soltería sobre el matrimonio, porque habla él de la prostitución y como que habla de la soltería como de un estado ideal? Muy buenas noches. Pues la verdad, disfrutamos de la palabra del Señor. Afortunadamente, su merced mencionó lo que dice Pablo en Efesios, que es tierno cuando habla del matrimonio. Si usted lee el capítulo 7 de Primera de Corintios, posiblemente lo encuentra como un poco frío, un poco casi que como de transacción, de negocio, de que el marido hace negocio con la mujer y la mujer con el marido. Pero lo que pasa es que, como su merced lo advirtió puntualmente, es que Pablo está contestando unas preguntas que le hicieron por escrito. Así es que Pablo en ningún momento está diciendo que lo mejor es quedarse soltero. Si Pablo vivió vida de casado, pues ahora es célibe. No sabemos si viudo, no sabemos porque la Biblia no nos lo dice. Sin embargo, yo puedo afirmar que dependiendo de ese amor con que habla en Efesios, Pablo debió amar la situación del matrimonio. Así es que, mis hermanos, recordemos que él está escribiendo a una iglesia donde sus miembros, la mayoría, se calcula que entre un 60 y un 75% eran de ascendencia no judía, lo que ellos llamaban griegos. Y efectivamente, pues Corinto es una ciudad griega. Y ellos tenían costumbres culturales diferentes a las de los judíos. Pero Pablo tiene que aclarar las cosas tal como lo piensan ellos, lo vivieron ellos, pero también de la experiencia judía. Así es que la mujer en Grecia también era tenida en poco, pero Pablo aquí está diciendo que bueno fuera al hombre no casarse. Creo que está hablando de su situación personal, porque no está hablando del amor, no está hablando de esa relación de pareja que Dios estableció. Bueno, Pastor Luis, pero dígame, él dice mejor no casarse a causa de la prostitución. ¿Cuál era el ambiente que predominaba en Corinto con respecto al famoso culto a Artemisa o a la diosa? Apolo. Sí, exactamente. ¿Y qué era lo que se daba y por qué él habla de la prostitución? Bueno, entonces, en esa cultura judía, algunos muchachos decidían mejor ir a visitar a las sacerdotisas de esos templos paganos que practicaban lo que es una prostitución religiosa, no sagrada, porque la prostitución, ¿cómo va a ser sagrada? Eso sería
una de Efesios decir eso, sencillamente religiosa, y ellos se acostumbraban tal vez a eso, y era lo que le sucedía a los corintios. Pablo tiene que aclarar, porque en la pregunta que le hicieron, que no sabemos exactamente cuál fue, por la respuesta podemos colegir lo que Pablo quería decir. Ellos existían y creían mucho en la cuestión filosófica. En Corinto, como todas las ciudades griegas y en el estado greco-romano, ellos creían mucho en los filósofos. Y los filósofos, los epicúreos, eran unos liberales de miedo. Eran casi libertinos. Y a ellos les fascinaba todas esas cuestiones del desorden, inclusive el sexual, porque era desorden en las comidas, en todo. Pero había otros en contraposición que eran los estoicos, que ellos consideraban que el cuerpo prácticamente era malo y rechazaban todas esas cosas de las apetencias de la carne. Entonces Pablo tiene que aclarar eso precisamente a esa sociedad cristiana que había allí en Corinto respecto a que no era bueno para ellos. Eso lo consideraban así, pero también hay otra cosa, pastor, y es que Pablo, ya viviendo una vida sin pareja, pudo caminar por toda Europa, el mar Mediterráneo, no tenía traba de ninguna clase, no tenía quien lo regañara en casa, o sea que él pudo obrar libremente para compartir el evangelio. Muy bien. El pastor Palacios nos recuerda que una de las cosas con las que luchó para educar a los corintios era que ellos veían las prácticas paganas como algo normal. Y como estudiábamos la vez pasada en el capítulo 6, él dice que el que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella, pero el que se une con el Señor es un espíritu con él. Entonces, como había un ambiente tan libertino y la prostitución estaba a la orden del día, ellos le preguntan, bueno, ¿y el matrimonio es un estado bueno para uno entrar o es mejor para servir al Señor no casarse? Y él dice, pues es mejor no casarse a causa de la prostitución, pero él no está idealizando la soltería como el mejor estado. Muy bien, pero sigamos leyendo. Dice así, cada uno, habla de los casados, debe tener su propia esposa, y la mujer y el hombre a su propia esposa, y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, ya que pertenece a su esposa. Por tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volverse a juntar, no sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Pastora Lidia, hoy hay mucha discusión en el mundo sobre que somos dueños de nosotros mismos, que somos dueños de nuestro cuerpo, y hoy por la igualdad de género, no ideología de género, igualdad de género, pues las mujeres reclaman que son dueñas de su propio cuerpo y que pueden abortar, que nadie les puede decir, ni pueden haber leyes en contra de eso. Pero ahora toca también aquí, Pablo, un tema que tiene que ver con la mujer. Dice que la mujer no es dueña de su propio cuerpo, sino el marido, y que el marido no es dueño de su propio cuerpo, sino su mujer. Yo hablaba con el pastor Palacios y decía que en esto del lenguaje que aparece en la Biblia encontramos a veces una visión masculina del texto bíblico, pero que en los nuevos estudios teológicos se habla de leer el texto bíblico con ojos de mujer. Entonces usted, como es una mujer, le pregunto concretamente, pastora Lidia, ¿usted cree
que el hombre es dueño del cuerpo de su mujer y que la mujer es dueña del cuerpo de su marido? Pues, pastor, creo yo que el mismo texto nos da respuesta en Reina Valera de que hemos interpretado mal. ¿Por qué? Porque en Reina Valera dice cada uno tenga su propia mujer, cada hombre tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Está hablando de igualdad. Tenía derecho a casarse el hombre, pero también tenía derecho a casarse la mujer. Obviamente que la cultura es completamente diferente y cuando Pablo le está escribiendo esto a los corintios, le está escribiendo a una sociedad bastante descompuesta moralmente, igual que la nuestra hoy en día. Entonces nos enseñaron a que Pablo era machista, pero he redescubierto que no lo es. Aquí está dando igualdad de condición al hombre y a la mujer en cuanto al matrimonio. Que si el cuerpo del uno es del otro, cuando nos casamos, nos entregamos completamente. Nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra sexualidad, nuestro todo. Se lo entregamos a ese ser que amamos y lo mismo Él hace con nosotros. Entonces, no es cuestión de potestad, de autoridad, sino de entrega. Cuando lo vemos así, no nos sentimos vulneradas, no nos sentimos obligadas, porque yo participo, porque yo puedo decidir al igual que Él. Entonces, creo que debemos entender la palabra del Señor con el sentido que fue escrita, de igualdad, de respeto, de amor mutuo, no solo hacia la mujer, sino también hacia el hombre. Muy bien. ¿Y qué opina cuando el apóstol dice que no se nieguen el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento, para practicar las disciplinas espirituales? Cuando dice que no se nieguen el uno al otro, tenemos que entender que a lo largo de la historia han habido herramientas y corrientes del mundo que incentivan el sexo por fuera de la casa. En Corinto era el templo. Era más fácil ir a pagarle a una prostituta, no tenía ningún compromiso que casarse. Hoy en día las personas dicen vamos a tener relaciones, a veces ni saben el nombre y no tenemos ningún compromiso. El no negarse implica que hay un compromiso de amor mutuo e implica una entrega, pero el no negarse no se trata solo de la cuestión sexual, porque las mujeres han usado el sexo como una moneda de negocio y ellas mismas se han vuelto mercadería. Eso es problema de las mujeres. Y el hombre pues ha abusado y como han entendido mal el texto, dice pues si yo soy el dueño de tu cuerpo, pues a las buenas o a las malas. No, negarse, cuando dice no se nieguen, es tengan sus relaciones como Dios lo estableció, porque es que esto se lo inventó fue el Señor. Esto es de origen divino y es maravilloso y Él nos hace crecer. Pero el no negarse no implica no solo dejar de tener relaciones sexuales, sino implica romance. Implica respeto, implica devoción hacia la otra persona. Si la otra persona me trata bien y yo lo trato bien, pues ¿cómo no? ¿Cómo nos vamos a negar? Ahora, lo que dice Pablo de que a no ser que sea por cuestión de oración, pues nosotros llevamos 35 años de casados y nunca hemos dicho suspendamos por cuestión de oración. Podemos orar y podemos amarnos. Amén. Es mi opinión. Muy bien. Gracias, pastora Lidia. Entonces, que quede claro para todas las parejas que Pablo está utilizando un lenguaje que tiene que ver con la unidad y la mutualidad, pero que ni la mujer puede utilizar
como manipulación, como medida coercitiva. Ahora no me acuesto contigo. O como decimos coloquialmente, no le doy nada. Y el hombre tampoco puede obligar a la mujer, tu cuerpo me pertenece y tienes, no importa que estés enferma o que tengas alguna situación particular, la Biblia dice así. Entonces, a mí me parece que lo que dice la pastora Nidia, en el sentido de la mutualidad, del amor, de la ternura y de la comprensión, es vital dentro del matrimonio. Es más, hay algo más. Hay mujeres que empujan a sus esposos a la infidelidad porque no son sabias. En el sentido de que, y yo he tenido situaciones de consejería donde el pobre hombre dice, pastor, hace 8 meses que yo no la puedo tocar porque ella me dice que no quiere. Y entonces ese es un peligro porque se puede empujar. Pero eso le ha pasado a usted, pastora Nidia, también los hombres que caen en lo mismo. Claro, pastor. De hecho, hemos escuchado muchos casos por excesivo fanatismo, legalismo religioso, porque no es nada relacionado con la palabra. Malinterpretan lo que dice el texto y han habido casos de personas mayores que dicen, nos separamos, abrimos camas porque nos dijeron que estábamos en fornicación. ¿Cuántos años llevan juntos? 40 años. Pero no nos hemos casado por esto o lo otro. Y entonces decidimos separar cuartos. Eso es un motivo para obligarse, cualquiera de los dos, no solo él, a fornicar. Es falta de sabiduría en los consejeros, falta de sabiduría en los creyentes, interpretar mal la palabra del Señor. Muy bien. Gracias, pastora Nidia. Mire, queremos aclarar aquí algo. Cuando el apóstol dice que puede separarse por un tiempo para ocuparse en la oración y el ayuno, aquí aparentemente pareciera que el sexo, aún en el matrimonio, tiene un tinte pecaminoso, pero no. Es sencillamente momentos especiales cuando nos dedicamos a la oración y el ayuno, pero no es que si por ejemplo usted ayunó un día, su marido viene a buscarla por la noche y diga, no, hoy estoy ayunando, eso es pecado, ¿no? Lo que decía la pastora Nidia, no tengamos esa mentalidad ni fanática, ni tan mística, porque el sexo fue santificado por Dios. Ahora la pastora Nidia toca un caso que no nos malinterpreten. Hay parejas que llegan, pero por asuntos legales, porque ella no se ha podido divorciar o él no se pudo divorciar, y están viviendo y llegaron al Señor, aunque eso lo toca Pablo más adelante. No es que nosotros estemos legitimando una unión libre, sencillamente es que ellos venían viviendo como pareja. La recomendación pastoral es que busquen orientación pastoral, no de cualquier persona ni de la comadre por ahí, sino que vayan donde sus pastores. Mire, y en un acto pastoral, mientras se legaliza esa unión ante un notario, ante un juez, el pastor les puede dar la bendición mientras legalizan eso, porque no podemos dar ocasión al diablo para que los tiente. Y él dice, no, como ya mi esposa no quiere estar conmigo, yo me voy a buscar otra mujer, o viceversa. Es decir, que aquí son unos consejos pastorales para que nuestro matrimonio se desarrolle sanamente. Pastor Luis, quería decir algo. Sí, yo quería decir algo, y es que desafortunadamente por la tradición de la Iglesia Católica Romana, de nuestros pueblos, de nuestra cultura latinoamericana, se consideraba muchas veces que el sexo era impuro. Y hemos tenido bregado, en los años anteriores tuvimos que bregar mucho en ese tipo de consejería, porque la señora se negaba al esposo porque consideraba todavía en su mente, en su concepto, que el sexo era impuro. Así es que ella decía,
no me toque porque es que tengo que ir a la iglesia. Y eso es una cosa inhumana. Dios no estableció las cosas así. Muy bien. Aquí hay un texto bien interesante. Y es que, como yo predicaba el domingo, la Biblia es y contiene la palabra de Dios. Ese es un dicho del famoso teólogo Carbar. Y yo dije el domingo que la Biblia era un libro divino porque fue inspirado por el Espíritu Santo, pero también es humano, porque quienes lo escribieron fueron seres humanos que también hablaron de su cultura, de su contexto. Y aquí el apóstol en el versículo 6 dice: todo lo digo más como concesión que como mandamiento. Personalmente quisiera que todos fueran como yo, pero a cada uno Dios le ha dado diferentes dones, a unos de una clase y a otros otra. Pablo aquí está aconsejando como un pastor de la iglesia y con la autoridad apostólica, pero él reconoce en ese caso que él no está hablando diciendo esto es palabra de Dios, sino que él dice: yo lo digo esto por concesión, no por mandamiento. En otras palabras, él está diciendo, este es un sabio consejo. Una recomendación. Una recomendación, pero no es una norma, no es normativo. Ahora, dice, pero a cada uno Dios le ha dado un don. Creo que el pastor me quería preguntar sobre eso. Pastor. Entonces pregunto y ayúdenos usted. ¿Es que la continencia es un don? Bueno, yo quiero decirles que aquí tal pareciera que el apóstol hablara de que él tiene el don de continencia. Yo quiero explicarles que el don que aparece allí, que en el griego sencillamente es regalo, no se refiere a un don del Espíritu Santo. Se refiere a un regalo que Dios le dio a Pablo de poder vivir su sexualidad, su soltería y dedicarla para la gloria de Dios. Y yo le decía al pastor Luis Eduardo que si Pablo hubiera tenido esposa y una familia cuando Dios lo llamó, no hubiera podido ser ese trotamundo que fue. Él recorrió el mundo conocido, estuvo como náufrago y su gran sueño era llegar hasta España, imagínense. Sí. Entonces, Pablo habla de un don, pero ni siquiera él dice, yo tengo el don. Sencillamente, él dice, cada uno tiene su propio don, su propio regalo de parte de Dios. Y yo le recordaba al pastor Luis que cuando Jesús habla sobre el matrimonio en el capítulo 5 y 19 de Mateo, los discípulos se asustan y dicen, Señor, si así es la condición del hombre mejor con su mujer, mejor no casarse. Y Jesús les dice, mire, hay eunucos que nacieron eunucos, sí, es decir, imposibilidad para tener relaciones sexuales. Sí. Hay eunucos que los hicieron los hombres. Sí. Eso era una costumbre antiquísima, sobre todo en las monarquías, para cuidar a las doncellas, a los hombres los castraban. Dice, algunos son eunucos porque los han hecho los hombres, pero hay algunos que se hacen eunucos por causa del reino de Dios. Sí. Entonces Pablo bien hubiera podido tener una esposa, claro, pero él dedicó su sexualidad al Señor y él lo ve como una gracia divina, pero no, para mí no hay ningún don de continencia. Para mí es una decisión personal. Es como si yo me quedara viudo, me podría volver a casar, pero yo decido, no, yo ya viví 50 años casado, tuve una buena mujer, ¿para qué me complico la vida más? Ahora ya los años que me queden, predico el evangelio, sirvo de mentor a algunas personas y considero que ya uno llega a una edad cuando ya muchas cosas hasta pasan también.
Entonces, la sexualidad ya no es una prioridad, a menos de que sea un viejo verde por ahí, porque hay viejos también Sí, claro. que les gustan son las muchachitas. Entonces, considero, Pastor Luis, que no. El hecho de decidir no tener relaciones sexuales, me parece que es una decisión propia. Inclusive en la Iglesia Católica hay 3 votos: el voto de obediencia, el voto de pobreza y el voto de castidad. Pero todos nos hemos dado cuenta que quienes aspiran al sacerdocio tienen que hacer esos votos. Sin embargo, eso no está en la Biblia, y por otro lado, eso se ha prestado para todos esos escándalos de pederastia, de abuso de menores, que le ha traído un manto negro a la Iglesia romana, que inclusive el Papa el mes pasado dijo que sentía vergüenza y que pedía perdón, porque solamente en Francia más de 300.000 niños fueron abusados, y por eso en los versículos anteriores que leímos dice: por eso cada uno tenga su mujer y cada mujer tenga su propio marido. El Muy don bien. de continencia no es para adorar al Señor. Muy bien. Y el don de castidad tampoco, porque uno puede amar y adorar al Señor casado o soltero. Lo que pasa es que con el don de continencia, Pablo pudo servir más al Señor, como ya su merced lo ha dicho repetidas veces. O sea que, hermanos, no opten por esa condición. Amen al Señor. Si tienen un llamado especial de parte de Dios y tienen ese regalo del que usted nos menciona, pues listo. Pero Pablo mismo lo dice ahí en el versículo 9. Pero si no pueden guardar continencia, cásense, que mejor es casarse que abrazarse. Pero fíjense. Abrazarse no con los brazos, sino quemarse. Ok, sí. Pastor, pero fíjense que si hablamos del pastorado, uno de los requisitos para los pastores o los obispos, como se les decía en aquella época, es que tenía que ser casado. Porque un pastor soltero también es un problema. Así es. También puede ser tentado, y algunas muchachas y hasta viejas se pueden enamorar de él. Entonces, también el pastor debe ser un modelo. Sí, claro. En su matrimonio. Y finalmente el Señor, al comienzo de todo, el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Muy bien, Entonces, perfecto. es más importante la palabra del Señor. Muy bien. Él nos conoce, Muy y nos bien. diseñó, y no es bueno que el hombre esté solo. Muy bien. Pastora Nidia, léame el versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están No, unidos ya. ahí no más. Ok. Ahí no más. Fíjense que este versículo aparentemente privilegia el estado de la soltería. Aparentemente, porque dice: a los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar como yo. Pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse De pasión. de pasión. Ahora, aquí hay un asunto que yo lo discutí cuando estábamos repasando el texto con el pastor Luis Eduardo, era el elemento escatológico. Toda esa generación de creyentes, incluyendo a Pablo, creían que el Señor venía en su época. Dice: nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Y eso también ocurrió con la iglesia de Tesalónica. En el versículo 25 dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo ningún mandato especial del Señor, pero doy mi opinión como uno que es digno de confianza por la misericordia del Señor. A mí me parece que es preferible que cada uno se quede tal como está, a causa de los tiempos difíciles en que vivimos. Si tienes mujer, no la abandones. Si no tienes, no la busques. Si te casas, no cometes pecado.
Pero si una mujer soltera se casa, tampoco comete pecado. Pero los que se casan van a tener problemas de la naturaleza humana. Entonces, me parece que aquí hay dos elementos. El primer elemento es, Pablo dice, quisiera que se quedaran como yo. Ellos creían que el Señor venía pronto, sí, y que a la final, pues era como mejor esperarlo soltero. Sí. Y lógico, el apóstol Pablo tampoco está diciendo, el Señor me dijo que ya va a venir, pero era como una percepción de que los tiempos eran difíciles. Es más, ustedes que son como yo de la vieja guardia, no es que seamos tan viejos, no, pero en aquel tiempo había una corriente que decía que el Señor iba a venir por allá para esos años 70, 80, cuando predicaba Gille Ávila, Cristo viene ya. Entonces decía, no mande a sus hijos a la escuela, y menos a la universidad, porque allá se les pierde la fe. Además, el Señor va a venir. Entonces, ¿para qué irnos a la universidad a perder el tiempo? Así ya escarnecedores. Eso era una visión apocalíptica, escatológica. Y a mí me parece que ahí se mezcló un poquito de ese pensamiento escatológico, pero yo veo entre líneas otro problema. Pablo dice, mire, si estás libre de mujer, como dice la versión Reina Valera, no procures amarrarte. Y si estás amarrado, no procures soltarte. Si se casan no pecan, pero van a tener aflicciones en la carne. Entonces aquí yo veo otra cosa. Hay gente que le tiene miedo al matrimonio. Sí. Háblenos un poquito de eso, de los que le tienen miedo al matrimonio, hermana. Yo creo, pastor, en 1 Timoteo 4, creo que es. Sí, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchándose espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos prohibirán casarse. Es decir, él está previendo que va a haber un grupo más adelante que prohibirán casarse. Místico. Sí, pero hoy en día no les prohíben casarse, no quieren casarse, que es diferente. ¿Por qué no se quieren casar las personas? ¿Por qué le tienen miedo? Porque las corrientes del mundo es tan atractivo estar bien, ganar bien, tener un buen trabajo, viajar, que yo para qué me voy a comprometer con alguien. Y si tengo necesidad sexual, dicen ellos, pues busco a alguien y ya. Y hoy no corren al templo de Afrodita a buscar las prostitutas, sino que sencillamente se cuadran una amiga y entre los dos se ponen de acuerdo. Es una degradación moral supremamente grande que, vuelvo y digo, el maligno ha querido dañar la sexualidad dentro del matrimonio y entonces los esposos se niegan, pero incentiva que haya por fuera. Muy bien. Entonces, como que hoy en día es privilegiado el sexo desordenado, pero los matrimonios ni se miran. Muy bien. Es muy triste. Ya los jóvenes no se quieren casar. Los que se quieren casar son los homosexuales. Cosa muy dolorosa. Interesante, ¿no? Es decir, a lo bueno llaman malo y Exacto. a lo malo es bueno. Exacto. Y no solamente no se quieren casar los muchachos de hoy, sino que tampoco quieren tener hijos. No quieren tener hijos. Y todo el mundo quiere tener es una mascota, un gato, un perro. Perrito. Y nos hemos dejado llevar, pastor. Nos hemos dejado llevar por esa corriente. Ahora, desde luego que el matrimonio, como en la música, tiene sus bemoles y tiene sus sostenidos, pero que en la vida no tiene problemas. Sí. Ahí sí, como dice el adagio popular, el que no arriesga un huevo, no tiene un pollo. Yo no compro un apartamento porque tengo que pagar administración, tengo que pagar servicios, y toda la vida pagan arriendo. Entonces, en la vida, mire, el matrimonio es una bendición, porque uno como no se casa con un ángel, se casa con un ser humano imperfecto. Muy bien, yo creo que la charla está muy buena y edificativa. Vamos a escuchar un bello himno que cuadra muy bien con lo que Pablo decidió.
y lo respetamos, es muy respetable. Claro. He decidido seguir a Cristo. Yo creo que muchas hermanas admiraban a Pablo, aunque dicen que él no era muy atractivo, pero eso son también teorías, ¿no? Pero era un tipo muy inteligente y a las Le mujeres decían les el gusta. hombre de los 3 codos. Sí. El codo medía 50 centímetros, la medida Sí. de longitud, y Pablito medía 1,50, por eso lo llamaban el hombre de los 3 codos. El hombre de los 3 codos, pero era un gigante en la fe. Y él dijo, he decidido seguir a Cristo. Y él renunció a todo, hasta sus títulos, a casarse, y dijo, todo lo tengo por basura. Así que escuchemos este bello himno, y si lo saben, cantémoslo también. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir. He resuelto en mi vida. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás
decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir. He resuelto en mi vida. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Muy bien, qué lindo himno. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, mientras estábamos disfrutando de este bello himno, la pastora Nidia me preguntó aquí, detrás de cámaras, que si a nosotros como pastores nos hacen la pregunta sobre el matrimonio, que si es mejor quedarse soltero o casarse, la pastora Nidia dice: yo recomiendo el matrimonio, porque aunque si tú eres soltero puedes viajar, puedes tomar las decisiones a la hora que quieras, y puedes hacer muchas cosas, pero te privas de la bendición de una pareja, de con quién conversar, es más, hasta con quién pelear, que a veces hace hasta falta. Yo me acuerdo que mi profesor de terapia decía que no nos casamos para ser felices, sino para aprender a pelear, porque hay una pelea limpia y una pelea sucia, y cuando peleamos no para para ganar, sino para que los dos ganemos, eso se convierte en una bendición. Así que yo me uno con ellos y considero que el matrimonio, dice la Biblia, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, es decir, sin compartir el lecho con otra persona que no sea su cónyuge. En ese sentido recomendamos el matrimonio, porque el matrimonio fue santificado por el Señor. Antiguamente yo me acuerdo que la gente decía que el buey solo bien se lame, pero una persona sola, es decir, a veces nos olvidamos que también el sabio Salomón dijo que son mejor dos que uno, que si el uno cae, el otro lo levanta. Muy bien. Bien, vamos a llegar aquí a un tema que también seguramente le preguntaron, versículo 10. Pero a los que están casados les mando, no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él, de la misma manera que el esposo no debe divorciarse de su esposa. Mire, este texto lo citan muchas personas que han visto el divorcio de un cristiano como un pecado mortal, como un pecado imperdonable. Entonces, que si llegas divorciado a la iglesia, o tienes que separarte y volverte a unir con el antiguo matrimonio. Yo conocí de esos casos, porque yo conozco hace más de 50 años el Evangelio. Me parece que nosotros estamos ignorando el contexto. En primer lugar, me parece que aquí este texto se está refiriendo a unas instrucciones específicas que el Señor dio tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 19 de Mateo, donde a Jesús le preguntan si es lícito divorciarse de su esposa. En ese caso era de la esposa, pero se aplica a los dos. El Señor dice, mire, al principio el Señor creó al hombre y a la mujer, y yo les digo que la mujer no se separe del marido, ni el marido se separe de la mujer, a no ser por causa de infidelidad. La palabra que aparece es porneia, que es infidelidad o perversión sexual.
Entonces ellos le devuelven la pregunta y le dicen, bueno, ¿y por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Él dice, fue por la dureza de vuestro corazón que Moisés os permitió, pero al principio no fue así. Entonces cojamos el texto en todo su contenido. Lo que el Señor quiere es que quienes nos casamos perseveremos en el matrimonio hasta que la muerte nos separe. Y aquí el apóstol Pablo es pro matrimonio. Y él está diciendo que si alguno se divorcia, quédese sin casar, pero está refiriéndose a la cláusula de Jesús, donde él inclusive legitima el divorcio por causa de la infidelidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una cosa es cuando un creyente que yo he casado como pastor y esa persona cae en el pecado de la infidelidad o la esposa cae en la infidelidad. Bíblicamente habría una causal para el divorcio. Y a mí me parece que esta pareja a la cual el apóstol Pablo se está refiriendo son hermanos que viven en armonía y que por alguna circunstancia se han divorciado o se han separado. Él recomienda que lo más justo sería, en vista de que han conocido el Evangelio, que se reconcilien. Pero yo voy a ampliar el panorama. Pero hay casos especiales de maltrato, de incumplimiento de los deberes, de que él o ella incurran en algún vicio que afecte no solamente el matrimonio, sino también a los hijos. En ese sentido, pues ya hay una infidelidad porque se está faltando al pacto. Pero yo amplío el concepto. Pablo, que vive dentro de la cuna donde se dieron los principios del derecho, y nuestro derecho en Colombia se basa mucho en el derecho romano, Pablo dice que nos sometamos a las leyes establecidas. Entonces, en resumidas cuentas, un creyente debería perseverar en su matrimonio, pero el hecho de que por alguna situación se divorció, bien sea por maltrato, por incumplimiento de los deberes, porque llegó a caer en algún vicio, o de pronto también porque perdió la mente, ¿ve? Entonces son cosas que afectan de forma severa el matrimonio. En ese sentido, a mí me parece que la persona no queda fuera de la gracia de Dios. Yo tengo que buscar el consejo pastoral si yo quiero volver a casarme. Y Pablo dice también que nosotros tenemos una conciencia, y mayor que nuestro corazón y nuestra conciencia es Dios. El único pecado imperdonable en la Biblia es rechazar a Cristo. Si una persona por alguna situación fracasó en su matrimonio, a mí me parece que la gracia de Dios no se agota por el hecho de que se haya divorciado. En ese sentido, la Biblia dice: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si es que usted quiere llamar a una persona divorciada que está en pecado, pues la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Ahora, ya es diferente, y yo hablo como pastor de un hermano sinvergüenza que utiliza como pretexto que se enamoró de otra mujer, utiliza como no, yo me divorcio porque ya no la quiero, sencillamente porque está enamorado,
yo no legitimaría eso. Ni en un creyente y mucho menos en un pastor. Y considero que yo perdería toda legitimidad. Muy bien. Y nosotros como iglesia, como pastores y como parejas casadas, enseñamos a los matrimonios nuevos que el divorcio y la separación no son posibilidades. Porque si siempre están ahí como unas posibilidades, algún día se va a traspasar esa puerta. Pero también hay que tener cuidado, pastor, con una trampa que está muy de moda, y es que las parejas tienen un conflicto y la trampa ¿cuál es? Démonos un tiempo. Ese tiempo resulta en divorcio, en separación, o el uno o el otro resulta mirando para otro lado. Muy bien. Para mí es una trampa, jamás recomiendo a nadie que se den un tiempo, porque cuando se golpea un dedo uno no lo corta, él se restaura ahí pegadito. Muy bien. Es decir, eso es como tener una carta debajo de la mesa. Exacto. O debajo de la manga. O estar amenazando que me voy a divorciar. Sí. Yo considero que nos casamos para que el Señor nos ayude a terminar juntos. Y estoy de acuerdo, Pastora Nidia, de que démonos un tiempo a ver qué pasa. En ese tiempo, ahí sí, como decía la famosa novela, el diablo es puerco. El diablo es puerco. Y igualmente hay algo que las parejas mencionan mucho: respéteme mi espacio. Yo creo que yo como esposo necesito unos momentos especiales, pero yo creo que el espacio es de los dos. Y no es que es mi espacio. Yo el viernes salgo, llego a las 3 de la mañana, tú no me puedes reclamar porque tienes que respetar mi espacio. Y eso pasa también con la esposa. Sí. Muchas mujeres en la empresa se quedan a una fiesta con sus compañeros. No, usted me respeta mi espacio. Cuidado, porque el Señor dijo, ya no serán más dos, sino uno. Ahora, yo necesito mis momentos, pero no mis momentos para ir a compartir con mis amigos o con mis amigas, que eso es peligroso, sino que hay unos momentos que yo quiero estar solo para leer, de pronto para hacer deporte. Por ejemplo, hay mujeres imprudentes que no les gusta que su marido vaya a hacer deporte y ella no lo acompaña. Entonces es cuestión de que haya armonía, pero cuidado con eso, con darse en un tiempo, porque eso es peligroso. Bueno, estamos cerrando, y yo le he pedido a los pastores Palacios que nos hablen de los matrimonios mixtos. Y yo concluyo con alguna palabrita, oramos y cerramos. ¿Quiere leer el texto? Sí, pastor. Verso 12. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Muy bien. Bueno, aquí se trata los matrimonios mixtos, una hermana que tiene un esposo y viceversa. Denos su apreciación y luego la pastora Nidia. Sí, bueno, muy bien. Recordemos muy bien lo que dice el texto. Digo yo, no el Señor. Es una recomendación personal de Pablo por su experiencia, por su madurez, y él recomienda eso, no el Señor. Sin embargo, no es posible
Porque si una mujer es cristiana, el marido por ella ser cristiana, y si él quiere seguir viviendo con ella, él sea salvo. No, pero es muy importante la actitud de la mujer, su compromiso con el Señor y con su esposo y con sus hijos, su compromiso con la iglesia también, pero sin dejar de lado sus deberes de esposa. Si ella da buen testimonio, es amorosa, es tierna, él va a notar el cambio en ella y se va a dar cuenta que hay algo especial en esa persona y dice, yo también quiero de eso. Y algún día puede llegar a ser salvo, a recibir al Señor. Y casos como ese hemos visto muchísimos. Las mujeres año tras año, bien amorosas, y su esposo incrédulo, hasta que algún día él considera. Hace poquito llegó un hermano aquí a nuestra iglesia, hace como unos 2 años tal vez, y duró muchos años sin querer venir a la iglesia. Y un día de la madre, celebrando el Día de la Madre, le dijo a su esposa, considero que tú has sido una mujer buena, y tú has sido una mujer que vives lo que dices, y que amas al Señor, y yo me comprometo hoy contigo a ir a la iglesia y a convertirme al Señor. Y es una persona que asiste a nuestra iglesia. Bueno. Igual sucede con el hombre si es cristiano y la mujer no. Sucede igual. No que sean salvos porque uno es salvo, pero por el testimonio nuestro ellos podrán aceptar la salvación que viene de Cristo. Muy bien. Pastora Lidia, denos su opinión. Yo creo que el Evangelio nos tiene que traer vida, nos trae vida, nos trae unidad, nos trae cambios favorables, nos trae el cielo al hogar. Entonces, ¿por qué razón va un creyente querer separarse de su pareja porque no es creyente? Si ninguno conocíamos y yo ahora conozco, con más razón amo, porque el Evangelio me enseña a amar, a ser más tolerante, a ser más paciente. Y yo un señor que nos ayuda en la casa, que nos arregla la lavadora, ¿qué día fue? Y decía, pastora, llevo como 30 y pucho de años orando por mi mujer, y yo de rodillas todas las mañanas, y mis hijas levantadas en el temor de Dios porque yo les he dado buen ejemplo, y nada que llega. Y yo le decía, hermano Adolfo, algún día el Señor le va a dar ese regalo. Pero admirable, como él ni se debilitó en la fe, ni la maltrata, nada, y no dejó de enseñarle a sus hijas. Entonces vale la pena. Si amábamos a alguien antes de conocer a Cristo, con mucha más razón ahora que lo conocemos. Muy bien. Gracias, pastores. Yo considero que aquí el apóstol está hablando de la actitud del creyente frente a su cónyuge que no es creyente. Dice, si él quiere seguir viviendo, no lo deje. Pero luego hace la salvedad. Y dice, pero si él se quiere ir, es decir, si él o ella se convierte en un cirilí, otra vez para la iglesia, y de pronto, hasta con malas expresiones, dice, bueno, o deja de ir a la iglesia o nos separamos. Pablo dice, mire, en semejante caso, si el no creyente se quiere ir, que se vaya, porque a paz nos llamó Dios. Pero ese es el caso extremo, ojalá que no se vaya. Claro. Pero en ese caso, la hermana queda libre o el hermano queda libre. Sí. Es decir, que ella puede volver a rehacer su vida. Ahora bien, aquí está lo que yo llamo la esperanza, que dice, ¿cómo sabes, oh mujer, si harás salvo a tu marido? Es decir, que la conducta de él o de ella puede hacer como el testimonio que nos contó Pastora Nidia, que él pueda o ella pueda llegar al Señor. Discutíamos con el pastor Luis el concepto de la santificación. El marido es santificado en su mujer
y la mujer es santificado en su marido. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo no es que yo le puedo impartir la santidad a mi cónyuge, sino que por ser ella una mujer apartada por Dios, la gracia del Señor los puede alcanzar. Sí. Y la paciencia de él o de ella, por fin un día, tanto ver el cántaro a la fuente que hasta el fin se rompe. En otras palabras, y Pedro lo dice, mujeres, ustedes ganen sin palabra a sus maridos. En otras palabras, no es la cantaleta, no es que usted es un hijo del diablo, nada de eso. Dice, gáneselo sin palabra, es decir, un evangelio mudo, pero con testimonio. Ahora, hay otra cosa, ustedes me hacen acordar de algo, y yo he tenido que bregar con eso, de algunas hermanas con esposos no creyentes, es más, que hasta les gusta tomar, y algunas de ellas dicen, no, si yo me acuesto con mi marido me contamino. Entonces, ese es un mal concepto del evangelio. Usted no se contamina con su marido porque es su marido. Sí. Y hay unos niveles de fanatismo en algunos lugares donde la mujer, como leíamos antes, no solamente se niega, sino considera que su marido prácticamente le trae un poco de demonios. Mire, usted es una mujer de Dios y ningún demonio se le puede prender. Así que en esta noche, además de las peticiones, queremos orar por todos los matrimonios. Y el domingo estábamos orando porque Dios quiere que vivamos en paz. Ahora que vivamos en paz, no quiere decir que nunca tengamos problemas, no. Pablo dice, si ustedes se casan no pecan, pero van a tener aflicciones en la carne. ¿No es cierto que es feo cuando peleamos? Pues claro. ¿Usted se pone triste, Luisito? Lógico. Y tengo que escuchar a Pablo cuando dice, yo hubiera querido evitarles esos problemas, por eso les recomiendo que no lo hagan. Pero hermano, si fue Dios el que instituyó el matrimonio y además es más lo que se goza que lo que se sufre. Claro. Pastor Iván, ¿usted también se pone triste cuando pelea con Ruth? Claro, pastor. Correcto. Entonces, mire, en el matrimonio hay aflicciones. Cuando no hay para pagar el arriendo, cuando los hijos se portan mal, cuando nos enfermamos, en fin. Y sabe que ahí se ve la perseverancia del matrimonio cuando el otro se enferma. Sí. ¿Cómo va a actuar? Entonces uno tiene que ser paciente. Así. Yo le digo a mi esposa molestando, le digo, mi hijita, no se preocupe. Yo lo digo molestando, por supuesto. Ya hice pacto de continencia, pero molestando, no lo he hecho. Pero, en otras palabras, le estoy diciendo, mire, no te afanes. Yo no soy un hombre desconsiderado que no me voy a dar cuenta de tu situación. ¿Cuántos años no hemos vivido? ¿Qué tal a estas horas de la vida ser uno desconsiderado y pensar que el matrimonio se basa solamente en el sexo? No, eso es parte solamente. Claro. ¿Cierto, hermana Nidia? Sí, pastor, cuando hay una enfermedad en el uno o en el otro, el amor se vive de otra forma. Eso. Y yo sí quisiera decirle a la iglesia que estamos viviendo tiempos peligrosos en el sentido de que hay muchos habladores en internet, bastantes discursos extraños, y les recomendamos que escuchen la palabra del Señor, escuchen a sus pastores que enseñamos la palabra de Dios, y que cierren los oídos a tantas palabras necias que se oyen por ahí, que seamos prudentes y celosos con la doctrina. Muy bien, y no porque nosotros seamos pastores de esta iglesia, pero esta es una buena iglesia. Aquí somos responsables en enseñarles y que vivamos la vida cristiana como lo dice la palabra de Dios. Pastor Luisito, dé gracias a Dios, presente a los enfermos, pero especialmente las familias. Le agradecemos allá al ingeniero John y al ingeniero Iván por ayudarnos en este día, y que esta noche sea una bendición para todos nosotros. Amén. Amén. Señor, te damos gracias.
especialmente por esa palabra maravillosa que viene de ti, Sí, y sí. aún como leímos hoy, Señor, de los consejos personales de Pablo. Amén. Señor, este libro es tu palabra y contiene tu palabra, como lo hemos dicho muchas veces. Gracias por ella, Señor, porque nos enseña, nos guía, nos ayuda en nuestras situaciones difíciles, nos ayuda a tomar decisiones, a ver con claridad no solamente la relación espiritual contigo, Señor, sino nuestra relación social, nuestra relación conyugal, nuestra relación Así de es. padres e hijos. Gracias por esta bendita palabra, porque hoy hemos aprendido, Señor, muchas cosas. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos ilumina. Amén. Y nos ayuda a entenderla. Señor, en esta noche queremos poner delante de ti a todos aquellos hermanos que están enfermos. Rogamos, Dios mío, intercedemos juntos para que tú, Señor, en tu misericordia, en tu amor, en tu bondad pongas tu mano divina sobre ellos y los sanes, Dios mío. Amén, Señor. Gracias, mi Señor, porque en ti tenemos Amén. bendiciones. Y, Señor, en las situaciones difíciles de los matrimonios, como Así aprendimos hoy, ayúdanos a ser sabios, pacientes, Señor, Sí, Padre. en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, bendice a todos los hermanos de la iglesia que se han conectado hoy, a los que verán este mensaje posteriormente, Dios mío, que sea de edificación. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.